disculpen la demora. Se nos complicó un poco la tarde, pero gracias a Dios estamos todos bien. Y estamos en la casa del Señor, que es lo importante y relevante en esta tarde. Hermanos, quiero invitarlos a comenzar juntos una nueva serie que, como pudieron seguramente ver ahí en el aviso que se hizo en el grupo y en los distintos medios sociales o redes sociales, vamos a comenzar a estudiar juntos un tema que creo que es sumamente necesario y tan necesario como apasionante. Y tiene que ver con Cristo en el Antiguo Testamento. Tiene que ver cómo el Señor desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha determinado darnos pequeños destellos de la gloria de Cristo, de su obra de redención. Y cuando nosotros perdemos de vista ese maravilloso misterio que el Señor nos ha dejado sembrado a través de todas las Escrituras, creo nos perdemos gran parte del propósito por el cual Dios nos ha dado la Biblia. Nos ha dado la Biblia justamente para hablarnos de Cristo, para revelarlo a Él, darnos más excelentemente un cuadro perfecto de Cristo, de su obra a nuestro favor. Para comenzar con esta serie que será titulada Cristo revelado en el Antiguo Testamento, quiero invitarlos a que podamos buscar juntos ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Y vamos a llegar hasta el versículo 39. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Bueno, este capítulo está, completamente... me parecía. Estaba leyendo Lucas y digo, este no es el pasaje. Tengo que ir hasta Juan. Muy bien. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante considerar, hermanos, que cuando el énfasis que el Señor está recomendándole a aquellos que estaban de alguna manera acusándole de falso, de engañador, bueno, todo el capítulo 5, el Señor comienza con el milagro, con ese hombre paralítico en un día sábado, y ahí comienza toda la cuestión o el cuestionamiento hacia Cristo, y Él comienza de una y otra manera a dar señales y pruebas de su divinidad, ¿no? El milagro realizado con este hombre paralítico era una prueba de su poder sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, poder que solamente Dios tiene para sanar, para curar. Luego, Él va a hablar de Juan como un testigo que nombraba como el Mesías que había de venir. Y luego él, habla de que el mismo Dios daba testimonio de Cristo como el Hijo enviado, como el Mesías que ellos estaban esperando. Y luego él aterriza en la parte que leíamos en el versículo 39, diciendo, no solamente este milagro da testimonio de mí, no solamente Juan, que era un hombre que ellos respetaban, da testimonio de mí, no solamente Dios en el cielo da testimonio de mí, sino que las Escrituras en su totalidad dan testimonio de mí. Por eso versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras. Es un imperativo, es un llamado a que ellos revean la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de Él, de su venida, de su persona, y es eso lo que estamos animados a hacer a partir de este domingo, en los domingos siguientes, poder ver cómo las Escrituras hablan
de Cristo, de nuestro Señor. Bueno, es interesante porque cuando el Señor anuncia estas palabras, el Antiguo Testamento no estaba terminado, no había un Nuevo Testamento, perdón. Sí estaba el Antiguo Testamento. Y cuando Él se refiere a las Escrituras, se está refiriendo a las Escrituras que ellos conocían y que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y ese es el desafío para nosotros en esta tarde también. Poder cada uno de nosotros ir viendo cómo la Escritura, cómo el Antiguo Testamento va apuntando todo el tiempo a la persona de Cristo. Eso no solamente nos van a dar una revelación más completa de Cristo, sino que nos van a mostrar la belleza de la obra redentora de Dios. Hermanos, quiero que podamos orar juntos una vez más en esta noche, luego volver y considerar la enseñanza del Señor para nosotros en esta tarde. ¿Sí? Oremos. Señor, Padre, gracias. Queremos darte por tu cuidado, por tu fidelidad para con nosotros, para con tu iglesia. Gracias, Padre, porque tu amor es inalterable, tu cuidado es infinito. Y estamos sumamente agradecidos en este día de poder estar juntos, congregados, a considerar, Señor, tu gracia, tu gloria, tu revelación a través de todas las Escrituras y en esta tarde en especial sobre el Antiguo Testamento, Señor. Hay una necesidad imperiosa en tu pueblo de conocerte, hay una necesidad constante de que cada uno de tus hijos puedan verte con claridad a través de todas las Escrituras. Señor, pedimos tu asistencia en esta tarde sobre el predicador, sobre los oyentes. Cada uno de nosotros, cumpliendo distintas funciones, necesitamos desesperadamente de tu gracia, de tu intervención. Sabemos que tú eres fiel y que a pesar de nuestras limitaciones e incapacidades, tu palabra no volverá vacía, sino que tú la envías con un propósito de edificarnos, animarnos, mostrarnos a Cristo. Señor, te ruego que te hagas presente en medio de tu iglesia, que nos hables, que nos edifiques, que nos muestres a Cristo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La Biblia, seguramente les ha pasado que cuando alguien habla de la Biblia con un incrédulo o con alguien que no es del Señor, el primer ataque que saca contra el Evangelio, contra la fe, bueno, la Biblia es un conjunto de historias del pasado, ¿no? Y con eso intentan desmerecer la verdad, la fidelidad de la palabra de Dios. Y es verdad, la Biblia es un conjunto de historias maravillosas, pero sobre todas las historias que la Biblia trata, narra y documenta, nos está llevando a poder ver una historia mayor, ¿no? Cada historia es parte de una historia. Y cada historia apunta a un propósito, y es el propósito redentor. Y es a través de esa historia de redención que nosotros podemos ir hilvanando cada historia como parte de esa historia de redención, donde Dios nos va dando pequeños destellos de su obra que apuntan a ese Cristo que iba a venir para salvar a su pueblo elegido. Juan, en el capítulo 17, el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, el propósito de la Biblia es el darnos a conocer a Cristo. Y cuando nosotros podemos conocerlo a Él a través de la historia de la redención, eso es una señal de que hay vida eterna. Solamente aquellos que son de Dios son los que están capacitados de conocerle a Él. Los demás pueden verle con simpatía, pueden verle con cierto atractivo, pero solamente sus hijos, el pueblo de Dios, son aquellos que tienen los ojos y la mente iluminada para poder ver a Cristo a través de todas las Escrituras. Bueno, Cristo es el tema central de la Biblia. El título que se ha usado históricamente para representar a la Biblia es que la Biblia es la historia más grande jamás contada. Bueno, pero la Biblia no solo es una historia maravillosa, sino que nos cuenta una gran historia.
la historia de Cristo. La Biblia mantiene una unidad de principio y a fin, mostrándonos que el objeto central de su narrativa es Cristo. Todo el tiempo, desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia está apuntando de distintas maneras, de distintos ángulos, para mostrarnos a Cristo. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse al acercarse sobre todo al Antiguo Testamento es cómo este libro, cómo esta enseñanza, cómo esta historia me muestra de alguna manera un aspecto de Cristo y de su obra redentora. Bueno, sabemos que la Biblia es una preciosa unidad. Los dos testamentos siempre deben estar inseparablemente unidos, juntos. Agustín de Hipona, pensando en esto, dijo, el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo y el Nuevo está latente en el Antiguo. El Antiguo Testamento se interpreta en el Nuevo. La Biblia interpreta a la Biblia. El Antiguo interpreta el Nuevo Testamento. Lo que es oscuro en el Antiguo Testamento nos es revelado maravillosamente en el Nuevo Testamento. Dijo el autor Benjamin Warfield, dijo, el Antiguo Testamento es como un cuarto ricamente amueblado. Es como una casa que está maravillosamente amueblada. No le falta absolutamente nada. Solamente, dice, carece de luz. El Nuevo Testamento es la misma habitación del Antiguo, solamente que ahora está iluminada. Es la obra de Dios a través de su Espíritu iluminar lo que Él reveló y mostró en el Antiguo Testamento. Ahora está evidenciado, iluminado en el Nuevo Testamento. Dijo John Owen que la fe del Antiguo Testamento era en la persona y obra de Cristo, porque los dos testamentos están hablando sobre la historia redentora. Así como en el Nuevo Testamento las personas son salvas por medio de la fe en Cristo, de la misma manera en el Antiguo Testamento los hombres fueron salvados bajo esa misma esperanza y fe en el Cristo redentor que iba a venir. Bueno, el Nuevo Testamento se haya explicado completamente el Antiguo Testamento se haya explicado en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es figura, visión, sombra y profecía de algo que luego vemos revelado completamente en el Nuevo Testamento. Bueno, todo el Antiguo Testamento es profético en esencia. Todo lo que el Antiguo Testamento está enseñando con respecto a Cristo es algo que Él estaba anunciando de algo que iba a suceder, de algo que iba a venir y que vemos su total cumplimiento en el Nuevo Testamento. Bueno, predicar a Cristo del Antiguo Testamento no es un simple recurso homilético, es honrar el camino a través del cual Dios determinó para revelar a su Hijo. Por eso Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dios ha querido mostrar a su Hijo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No esperamos encontrar el Evangelio de una manera tan clara, tan visible, tan patente, como lo vemos en el Nuevo Testamento, sino que sí vemos promesas, profecías y figuras, símbolos y sombras del Evangelio en el Antiguo Testamento. Nehemías Cox dijo, el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu hablando en el Nuevo Testamento. Por eso al comienzo decíamos que no podemos divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo, son una unidad que se interpretan a sí mismos, que nos van dando luz donde no la tenemos y que nos va dando una correcta interpretación donde no la tenemos. Juan, el capítulo 1 del Evangelio, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Bueno, Juan anuncia que Jesús es el comienzo y el final de la historia. Dice, Él es el Alfa y el Omega. Lo dice en Apocalipsis 22:13, dice, yo soy el Alfa, es Cristo quien está hablando, dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora la pregunta es, ¿primero y último de qué? ¿A qué se está refiriendo Juan cuando dice Él estaba en el principio? Él era
el verbo que estaba con Dios y el verbo, y Él es, dice luego, es el verbo que se hizo carne y vino a habitar con nosotros. Bueno, en el principio está hablando del comienzo de todas las cosas. Desde el principio Cristo ya existía. Juan comienza el Evangelio hablando con estas palabras, en el principio, para señalarnos que el verdadero comienzo de la historia de Cristo no es en el Evangelio, no es con Juan, no es con Lucas, con Mateo, con Marcos, no, Él está mucho más atrás en la historia. Él está desde el principio. Podemos decir que está desde el Génesis y mucho antes de que se escribiera una sola letra o libro del Antiguo Testamento. La historia es la historia de Dios. Describe su obra para rescatar a los rebeldes de su locura, de su culpa y de su ruina. Y es Dios siempre el que toma la iniciativa. Y es a través de Cristo que vemos a ese Dios actuando de manera redentora para un pueblo enemigo con Él. Alguien dijo, es posible conocer la historia de la Biblia y sin embargo perderse la historia central en la Biblia. Hermano, esta noche nos es propicio preguntarnos por qué leemos la Biblia. ¿O qué estamos buscando? ¿Un simple conocimiento intelectual? ¿Una simple información teórica, bíblica, teológica de qué dice la Biblia en determinado lugar? ¿O verdaderamente, como dice el proverbio, escudriñamos las Escrituras para ver el precioso tesoro, la preciosa riqueza que es Cristo? Así deberíamos acercarnos a las Escrituras, procurando ver de manera clara la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento. La historia de la Biblia es una historia verdadera, forjada a través de cientos de miles de seres humanos, de personas que vivieron esperando o poniendo su esperanza en la historia de Cristo. El relato de Adán funciona como un espejo que refleja y contrasta la persona y la obra de Cristo. Adán es la primera historia que encontramos de un hombre en la Biblia. Y quiero que busquemos juntos ahí en Romanos, el capítulo 5, el versículo 14. Romanos 5, 14. Y esto nos va a llevar a poder ver la primera figura en el Antiguo Testamento que apunta a Cristo. Como decíamos hace un momento, hermanos, esto no es un intento de forzar las Escrituras para que encaje de una manera antinatural, sino que vamos a ver cómo la Biblia naturalmente hace un contraste en lo bueno y en lo malo, destacando la maldad del hombre y señalando la gloria de Cristo, mostrando la infidelidad de los hombres caídos y mostrando la gloria y la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, ahí tenemos una primera referencia en el Nuevo Testamento que apunta rápidamente al Antiguo, al Génesis, y dice, el Adán que todos conocemos, el Adán caído, ese primer hombre, es una figura ¿de qué cosa? Del que había de venir. Esto nos introduce a nuestro primer tema, que es Cristo en el Antiguo Testamento. A través de la vida de Adán podemos ver un destello, un reflejo de la persona de Cristo. Bueno, rápidamente dice que Adán era un tipo de Cristo que de alguna manera nos llevará a considerar un contraste entre ambos hombres. Los dos eran cabezas de la creación. Adán era cabeza de una creación que ahora cayó, pero el segundo Adán es cabeza de la nueva creación que está redimiendo, que está alcanzando a través del Evangelio. Bueno, son los únicos dos personajes en la historia de la humanidad que han llegado o nacido a este mundo de manera distinta a todos los mortales. Bueno, ambos fueron concebidos por el Espíritu Santo. Bueno, el primer hombre, Adán, dice que el Espíritu de Dios se movía por la faz de la tierra y ahí Dios, por medio de su Espíritu,
lo trajo a la vida. Fue Dios, no se necesitó la intervención de un hombre, de una mujer, no fue necesario que interviniera el modo natural establecido por Dios, que luego le fue entregado a Adán, donde él le dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Bueno, todos sabemos a qué se refiere eso. Es la capacidad que Dios le dio al hombre y la mujer de crear vida, de tener hijos, de procrearse. Pero no fue así en el caso del primer hombre. Adán nació por obra de Dios, de su espíritu creador. Dice el pastor Sproul que Dios crea de la nada, la palabra es ex nihilo, de la nada, donde no había nada, donde no tenía materia prima, donde no había ni un óvulo ni un espermatozoide para que se unieran y entonces se gestara la vida. Dios de la nada creó a Adán. Y de la misma manera, dice, así fue la concepción de Cristo. Dice, son ellos los únicos personajes de la humanidad que han nacido sin intervención del hombre. El nacimiento virginal no nos es explicado detalladamente en el Nuevo Testamento. Sencillamente se nos dice que el Espíritu Santo vino sobre María y su sombra la cubrió. Y el acto posterior que tenemos es María concibiendo virginalmente a Cristo, Dios hecho hombre. Bueno, María en un acto divino de creación, dice Sproul, es nihilo, de la nada, es una obra que Dios llevó tanto en el comienzo de Adán como el nacimiento virginal de Cristo. Y en este ejemplo, en su nacimiento, se asemejan, son figuras. Adán representaba que así como él nació por obra de Dios, de la misma manera el Cristo que iba a venir, el Cristo Redentor, nacería a través de la obra del Espíritu Santo. Bueno, tal como el Espíritu Santo cubrió con su sombra el abismo y sacó un universo creado de la nada, así cubrió con su sombra a la Virgen María para que pudiera concebir y dar a luz al Hijo de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es lo que Adán era el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, diferente al resto de la creación, diferente a los animales que él sojuzgaba, que él tenía el derecho divino de gobernar. Bueno, sabemos que el hombre estropeó esa tarea, ese privilegio de ser la cabeza de la creación, de ser la gloria de lo creado. Bueno, el hombre cayó, estropeó la imagen de Dios en sí mismo, pero es el Cristo que iba a venir, que iba a recuperar esa imagen corrompida y estropeada por la caída del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen, pero luego éste escuchó la voz de la serpiente, Satanás pecó y estropeó esa semejanza con su creador. Si de alguna manera el hombre sigue siendo el portador de Dios, pero esa similitud como la tuvo en el Edén, solamente será conseguida, alcanzada a través de la obra redentora de Cristo. Colosenses 1:15 dice que hablando de Cristo, Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, así como Adán era el reflejo perfecto de Dios en el Edén, ahora Cristo ha venido a través de la mujer, Él es Dios hecho carne, Él vino con un propósito y es ahora no solamente reflejar la imagen del Dios invisible, sino darnos a conocer ese Dios que nos es imposible conocer. Adán era la imagen o fue creado a imagen de Dios, sin embargo Cristo vino para mostrarnos al Dios no conocido. Es a través de Cristo que la imagen del Dios invisible, del Espíritu invisible de Dios, que no podemos ver, no podemos percibir, nos es conocido a través de Cristo. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Luego dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Adán era la representación de Dios en el huerto. Cristo es el Dios invisible, hecho carne, para que el hombre perdido, pecador, pueda conocer a ese Dios verdadero. La redención del pecado tiene como propósito restaurar esa imagen que Adán corrompió. Pero es solamente a través de Cristo que esa imagen, que esa relación perfecta con Dios pueden ser alcanzadas por medio del perdón y de la reconciliación por la fe en Cristo. Dios está restaurando o está rescatando de esa caída desastrosa que el primer Adán consiguió en su desobediencia. Y es ahora a través de la obra de redención que el segundo Adán logró en su muerte de cruz para redimirnos y para ir nuevamente restaurando la imagen perdida en el Edén. Colosenses 3:10 dice que estamos revestidos del nuevo, del cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, esto es algo esperanzador porque sabemos que la obra de redención que Él comenzó en nosotros es una obra que Él continuará hasta el último día, y ese propósito o esa obra consiste en plasmar en cada uno de sus hijos la persona, el carácter, y es así como vamos recuperando la imagen del Dios invisible en nosotros. Yo sé que es muchas veces difícil concebir la idea porque vemos nuestra vida, vemos nuestro corazón, vemos nuestro comportamiento, vemos nuestra mente, vemos nuestro entorno y decimos, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo seré semejante a Cristo? Y es una realidad que el verdadero Hijo de Dios anhela de todo corazón ser igual a Cristo. Pero tiene que haber esperanza, porque dice Pablo, estamos siendo revestidos. Es como que se nos va poniendo una prenda, luego otra prenda, luego otra parte de nuestra vestidura, y progresivamente Dios en su santificación y en su obra de redención va completando en nosotros esa obra que se trata de conformarnos a la imagen de su Hijo. Pablo describe a los redimidos como que están siendo vestidos de un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre tiene la imagen de aquel que lo creó. Bueno, ese es el propósito del segundo Adán, que esa imagen pueda ser restaurada. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es precioso este versículo, es sumamente esperanzador porque dice que esa obra, aunque nos es a veces imperceptible en nosotros mismos, dice que en cada hijo de Dios, como ya lo afirmó en Colosenses, cada redimido está eficazmente siendo transformado de gloria en gloria a la imagen del Señor. Es hermoso. Es precioso descansar en esta verdad, aunque no sea a veces difícil de notarlo. Sabemos que hacia ahí vamos. Ese es el propósito de la obra redentora de Dios en tu vida y en mi vida, conformarnos progresivamente a la imagen de su Hijo. Adán es el nombre propio del hombre creado por Dios. El primer hombre se llamó Adán. Bueno, este es el nombre asignado por Dios al primer hombre creado. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Encontramos en la palabra de Dios que el Señor en el Nuevo Testamento es llamado como el segundo Adán. No por tratarlo de manera inferior o por menospreciar su persona o su carácter, no. Es como que están haciendo un paralelo. El primer Adán es el que falló. El segundo Adán es el que vino a redimir a su pueblo. Y este
este motivo o el propósito por el cual Cristo es llamado de la misma manera el primer hombre, Adán, el primer Adán y el postrer Adán, tiene que ver con que el Padre lo sometió al que a él tenía que venir en condición de hombre. Por eso Pablo dice que él, estando en la condición de Dios, se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, y vino obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre lo sometió a que él, como el primer Adán, fuera parte de la creación humana y que viniera a través de esa naturaleza a rescatar de la ruina y de la perdición a los descendientes del primer Adán. Jesús apareció revestido en la persona del segundo Adán, asumiendo que su nombre y su propósito era humillarse ante Dios y cumplir obedientemente lo que el primer Adán no pudo. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen y semejanza y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, esto es conocido como que Dios le está encomendando, le está confiriendo a Adán el poder sobre toda la creación. Era como el rey de todo lo creado, la cabeza sobre toda la creación. Dijo Dios, sojuzgad sobre todo lo creado. Es una autoridad divina, es una autoridad encomendada por Dios. Dice sojuzgarle y señorear en todo lo creado. Ese era el derecho divino que el hombre tenía. Adán tuvo el privilegio de ser Señor sobre toda la tierra, señorear, gobernar sobre todo lo que Dios había creado. Dios lo puso en el huerto con este fin, de gobernar, de ser quien liderara, de ser quien guiaba todo lo creado por Dios. Pero en su desobediencia falló, y esto nos señala la necesidad de que un nuevo Adán apareciera en escena y que ejerciera de manera correcta, en obediencia, lo que el primer Adán no pudo cumplir. El primer Adán se le encomendó todo el derecho y lo perdió, falló, desobedeció, fue en contra de lo determinado por Dios. Pero esto nos apunta a un nuevo y mejor Adán, que vendría en forma de hombre. Vendría el segundo Adán, ahora no para fallar, sino para cumplir con recuperar ese señorío dado por Dios y como Señor llevar a su pueblo a la redención y a la reconciliación con Dios. Lo que esta escena del Génesis nos demuestra es la necesidad completa que tenemos del reinado y señorío del segundo Adán. La realidad que esto apunta es que ninguno de nosotros, por más esfuerzo que podamos hacer, por más cuidado que tengamos de nuestra conducta, de nuestro carácter y de nuestro proceder, será suficiente para alcanzar la justicia que solo el segundo Adán pudo alcanzar en su obediencia perfecta. Como dice Pablo en Gálatas 1, que era necesario que este segundo Adán viniera para cumplir con la ley que Dios había establecido. Bueno, Adán era la cabeza federal de toda la creación. La culpa de su pecado le fue imputada a toda la raza humana posterior a su nacimiento. Bueno, esto es lo que se conoce como una herencia de pecado transmitida por ser Adán nuestro representante federal. Bueno, seguramente cuando alguien habla de esta realidad de que en Adán todos pecamos, para muchos es un cuestionamiento contra Dios. Y todos pueden preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que Dios me impute algo que yo no hice? Bueno, muchos de los teólogos afirman, y lo creemos así, es que haya sido el primer Adán, hubiéramos sido algunos de nosotros, todos procederíamos de la misma manera, fallando contra Dios. Todos hubiéramos caído en esa tentación de la serpiente en el huerto. Fuimos malditos a través de Adán, pero redimidos en Cristo.
Bueno, es interesante esto. Dice el pastor Sam Waldron, no es justo que Adán se ponga en lugar de toda la humanidad, entonces no es justo que Cristo se ponga en nuestro lugar. Si no es justo ser culpados en Adán, tampoco es justo ser redimidos en Cristo. Pero es así lo que Dios ha establecido, es así como Dios nos ha dado a conocer esta verdad. Bueno, el Señor Jesucristo asumió un papel de representante de la humanidad elegida por Dios que Él iba a redimir. Y se podría decir entonces que hay en la humanidad dos razas o dos grupos de personas. Los que están nacidos en Adán, que tienen en el Adán caído, en el Adán desobediente, su representante, y las consecuencias serán terribles y eternas. Sin embargo, hay un segundo grupo, que es aquellos que encuentran su herencia y su representación en Cristo como el segundo Adán. Bueno, la pregunta en esta noche a cada uno de los presentes es, ¿quién te representa? ¿El Adán del principio? ¿El Adán que desobedeció? ¿El Adán que cayó? Y quiero advertirte que las consecuencias son terribles. Así como Dios lo apartó del huerto, lo sacó de ese lugar de privilegio, de la misma manera Dios separará a todos aquellos que aún permanecen en el viejo Adán. Sin embargo, la esperanza gloriosa es para todos aquellos que miran a Cristo como su representante, como el segundo Adán enviado por Dios para redimir a su pueblo. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Debemos aclarar, aunque sabemos que la mayoría de nosotros entendemos la gran diferencia en este todos. No está incluyendo a toda la humanidad, no está excluyendo a todos los hombres, sino a todos los que creen en Él, creen en Cristo como el enviado de Dios, en el cual debemos poner nuestra fe y esperanza para salvación. Bueno, lo que vemos en Adán es cómo Dios puso en sus manos un pacto de obra que él debía cumplir, y cumpliendo con este pacto de obra, esa redención estaría sellada por la eternidad. El pacto de obra consistía en que Adán iba a creer a Dios y obedecer a Dios. Y en esa obediencia, toda su descendencia sería completamente salvo. Bueno, sabemos lo que pasó. Sabemos cómo termina esta historia. Adán no pudo cumplir con esa demanda. Este hombre perfecto, este hombre sin pecado, este hombre que era la corona de la perfección, este hombre no pudo cumplir con esta parte del pacto, obedecer a Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a considerar si Él, siendo el sello de la perfección, si Él, siendo el mejor hombre de todos los creados, no pudo cumplir, ¿cómo voy a cumplir yo? ¿Cómo vamos a cumplir nosotros? No hay esperanza. No hay posibilidad alguna de que el hombre caído, por más intentos que haga, pueda cumplir con las demandas de la justicia de Dios. Fue necesario entonces que un segundo Adán viniera, que es Cristo. No evadiendo, no pasando por alto la justicia que exigía el completo cumplimiento de la ley de Dios. Era necesario que este segundo Adán viniera para reemplazar al primero que falló. El primero no pudo, el segundo vino y cumplió de manera completa las exigencias de la ley de Dios. Y entonces así, todos los que ponen su esperanza y su mirada en Él son salvos. La obediencia absoluta de Cristo como mediador, quien tomó el lugar del pecador para cargar en sí mismo el pecado que era propio para su pueblo y cumplir en sí mismo los mandamientos que la ley exigía a todo su pueblo, es lo que Él hizo. El primer Adán no pudo cumplir con el pacto de obra.
el segundo Adán pudo cumplir con las exigencias de la ley. Y es en esta verdad que está afirmada y clavada nuestra esperanza. No son tus obras, querido hermano. No son tus fidelidades, no son tu trabajo, no es nada de lo que nosotros hagamos. Todo tiene que ver con el segundo Adán. Aquel que vino y pudo cumplir a cabalidad la ley de Dios. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, es interesante porque los eruditos en la palabra de Dios dicen que el terreno en el que Adán se movía, la atmósfera era perfecta. No había pecado, no había imperfección. Todo era perfecto, santo, sin posibilidad de pecar. Pero sí el hombre podía fallar, sí el hombre podía mutar esa fidelidad en desobediencia. Por eso el mandamiento de Dios en su pacto de obra es que Dios le dijo, come de todo lo que hay a tu alrededor, todo te pertenece, de todo lo creado sos el dueño, sos el Señor, solamente de un árbol no podrás comer. Y el hombre comió y el hombre desobedeció. Por eso nuestro pecado nos señalan esa naturaleza que están luchando en nuestro corazón, del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán quiere desobedecer, quiere pecar, quiere transgredir lo establecido por Dios, más la naturaleza del segundo Adán quiere obedecer completamente a Dios. Y esa lucha es la que Pablo está mencionando en Romanos 7. Hay una lucha en mi carne. El bien no está en mí. Pero es entonces en esa lucha que nuestro consuelo y esperanza es poner los ojos en Cristo. Dios no me va a hacer más salvo o no me va a hacer más hijos de Él dependiendo de mis fallas y mis fidelidades, sino que Dios me ha garantizado esa herencia eterna que no puedo perder por las obras del primer Adán. La voluntad de Adán debía estar sujeta a la autoridad del Padre y si obedecía conforme a este pacto de gracia tendría vida eterna. El Señor Jesús, el segundo Adán, obedeció en todo hasta la muerte. Y gracias a esta obediencia es que hoy podemos estar seguros con una herencia de vida eterna. La naturaleza humana del Señor decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero luego sabemos que Él dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. Al obedecer la voluntad del Padre, en lugar de su deseo, de su propia voluntad, venció la desobediencia del primer Adán, quien fue la causa de la caída de todos los hombres, de toda la humanidad. El primer Adán, el hombre perfecto, no pudo obedecer a Dios que le dijo, no comas del árbol. El segundo Adán dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía. No quiero la cruz, no quiero el Calvario, no quiero esa muerte, no quiero ese sufrimiento, pero conforme a el nuevo Adán, tengo que obedecer. Y Padre, Señor, que se haga tu voluntad. Fueron las palabras que el primer Adán no quiso, no dijo, sino que él tomó, comió de ese fruto prohibido. El segundo Adán fue hasta la muerte y muerte de cruz, lo que leíamos hace un momento en Filipenses. Se humilló hasta lo sumo, tomando la condición de hombre, y en esa condición de hombre se humilló mucho más hasta la muerte, y muerte de cruz. En el huerto del Edén, Adán desobedeció a Dios y perdió el señorío que le había sido delegado. Pero en la cruz, el segundo Adán, obedeciendo los mandamientos y la voluntad del Padre, se dispuso a conquistar a través de su muerte lo que el primer Adán había perdido. Y esto es
Cristo revelado en el Antiguo Testamento. El primer Adán apunta a un mejor Adán que iba a venir. El primer Adán, hombre perfecto, a pesar de su imperfección, no se asemejaba en nada a las glorias del que iba a venir. Apuntaba que era necesario un nuevo y mejor Adán, Cristo. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del huerto, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, este relato de Génesis nos debe trasladar rápidamente al Evangelio de Mateo, el capítulo 4, en la tentación del Señor. Es algo muy interesante, hermanos, porque muchas de las cosas que el diablo está sacando a relucir en la tentación de Eva es de alguna manera lo que va a hacer en la tentación de Jesús. Él tentó a Eva con comer del fruto y él va a tentar al Señor con comer el pan. Luego de 40 días de ayuno, él es llevado por el Espíritu al desierto y luego de que, o previo a que el Espíritu lo lleve por el desierto, cuando él es bautizado, se escucha desde los cielos una voz audible que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, Cristo es llevado al desierto y el diablo va a poner en tela de juicio si eso es verdaderamente genuino. Usted pone un poco de atención en lo que leíamos en Génesis 3. Dice que la serpiente estaba hablando con Eva y le dijo: con que Dios te ha dicho tal y tal cosa. La mujer respondió a la serpiente: bueno, podemos comer de este fruto, de aquel fruto no podemos comer. Entonces la serpiente dijo: bueno, Dios no está diciendo la verdad. O Dios está incumpliendo con lo que él dijo. O Dios les está escondiendo parte de la verdad. Quiero que vayamos ahora juntos a Mateo, el capítulo 4, el versículo 1. Es aquí donde tenemos la tentación del Señor Jesucristo. Mateo, el capítulo 4, versículo 1. Dice, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, es interesante notar que él fue llevado, no fue algo preparado por el diablo está ahí siendo objeto gobernado por la voluntad de Dios. Cristo es llevado por el Espíritu de Dios al desierto. El diablo está ahí siendo parte de ese propósito o de dentro del plan de Dios. Y dice que después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. A Eva le dijo: toma, Dios te está mintiendo. A Cristo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. ¿Recuerdan las palabras del Señor audibles desde el cielo a Cristo? Tú eres mi Hijo amado. Él está poniendo en tela de juicio, él está, al igual que con Eva, llevando a dudar de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios para con su Hijo. Así que Dios te dijo que eres su Hijo. Bueno, si sos hijo de Dios, entonces decí que estas piedras se conviertan en pan. El paralelo que se hace entre el huerto y el desierto es que el huerto era un lugar perfecto para no pecar. Tenían todo el alcance de su mano, de todo lo que querían comer, podían hacerlo. De todos los frutos, de todos los animales, todo estaba para su servicio. Así todo, comieron del fruto prohibido. Sin embargo, Cristo, 40 días sin comer,
40 días de ayuno y dice la palabra que tuvo hambre. Y ahí apareció el tentador. Bueno, algunos dicen que ese es el momento que Satanás muchas veces espera en nuestra vida. Cuando estamos cansados, agobiados, con hambre, el diablo sabe por dónde entrarle al hombre y hacerlo caer ante la tentación. Bueno, es eso lo que el diablo está haciendo, está tentando a Cristo. En los relatos del Evangelio que acabamos de leer, en la tentación hay una referencia clara al Edén, al jardín. La primera tentación del diablo a Cristo tuvo que ver con la alimentación. Pero a diferencia de Adán, encontró en Cristo una resistencia y una oposición que no encontró en Adán y Eva, quienes cayeron ante la tentación ofrecida por el diablo. Adán fue probado para que pudiera ser confirmado en su filiación como hijo de Dios, en el pacto de obra. Si él obedecía al mandamiento de Dios, bueno, mostraría esa relación eterna y perfecta con el Padre. Sin embargo, no pudo. Pero Cristo, como el Hijo amado de Dios, resistió y fue obediente a la voluntad del Padre. Su encuentro con Satanás fue una prueba que Cristo invadió el mundo gobernado por el diablo para arrebatarle el reino que él tenía en sus manos. Génesis apunta a los evangelios y así nos lleva a apreciar que los evangelios están señalando el Génesis. Génesis nos muestra el evangelio, la tentación de Cristo. La tentación de Cristo nos está contrarrestando una imagen positiva del Adán que cayó en el huerto. La tentación que Satanás usó para atacar a Cristo, dicen muchos, seguramente no son las tentaciones que él usaría con cualquiera de nosotros. Él le ofreció a Cristo todos los reinos de la tierra. Si te postrares ante mí, todos los reinos de la tierra te lo daré. Pero saben que tristemente él no le ofrece lo mismo al hombre. Él no le ofrece al hombre que su fidelidad a Dios cuesta tanto como todos los reinos del mundo. Una simple moneda son suficientes para traicionar al Señor. Unas pocas ganancias de este mundo son suficientes para que el hombre pecador caído traicione a aquel que vino a dar su vida por él. Oh, hermanos, esto es un golpe duro a nuestro orgullo religioso. Nosotros nos creemos muy fieles, pero si no fuera por el cuidado y la provisión de Dios sobre nuestra vida que nos guarda de ser expuesto a ese tipo de tentaciones, seguramente, como el primer Adán, hubiéramos caído estrepitosamente. Hubiéramos sucumbido ante esa oferta mínima de unas 30 monedas de plata, quizás 20, quizás 10, pero ¿cuántas cosas en nuestra vida son una prueba de que el diablo no tiene que preparar una gran oferta para que traicionemos a nuestro Dios? Al diablo le cuesta muy poco nuestra infidelidad. Una simple oferta, un simple brillo que este mundo nos ofrece es suficiente para que los hijos de Dios corran tras las ofertas engañosas del diablo. Satanás tuvo como objetivo, como fin, hacer que Cristo dudara de la bondad de Dios y su cuidado fiel para con su Hijo. En el desierto parecía que Satanás tendría una tarea mucho más fácil que en el Edén. El Edén era el lugar perfecto, el desierto era el lugar donde el Hijo de Dios podía ser vencido. A Adán y Eva no les faltaba nada. Jesús estaba en las últimas etapas luego de tener hambre y de 40 días de ayuno. Dios puso a Adán y a Eva en el jardín y llevó a Jesús al desierto. Esto fue una obra intencional de Dios para mostrarnos que, a diferencia del primer Adán,
pudo cumplir obedientemente, a pesar de las circunstancias, con el propósito y la voluntad de Dios. La tentación de Satanás se dio porque él sabía con certeza que había venido al mundo uno que podía arrebatarle y recuperar lo que el primer Adán había perdido. El diablo estaba esperanzado con esa tentación, el diablo estaba esperando ese momento, diciendo, bueno, este es el momento oportuno para derrotar una vez más al Hijo del Hombre, al segundo Adán, y voy a salir victorioso como lo hice con el primer Adán, pero gloria a Dios que el primer Adán fue engañado y cayó, mas el segundo Adán venció para siempre. Arrebató los reinos de la mano de la serpiente, del diablo. Rescató a su pueblo de las garras del maligno y nos ha dado una seguridad que permanece para siempre. El segundo Adán era el único que podía recuperar lo que el primer Adán no pudo retener. Hermanos, la Biblia no es una serie de historias que están desconectadas entre sí. No son historias de un pueblo y de otro pueblo, no, son toda una sola historia que nos apunta a un solo personaje. Y ese personaje es Cristo, el mejor y más grande de los hombres de toda la historia, un hombre mejor que Adán. Y ese es de que la Biblia nos habla constantemente, de Cristo. Ese es el propósito de este mensaje en esta tarde. Este es el propósito de esta iglesia en este mundo. Ese debe ser el propósito de tu vida y mi vida en esta tierra hasta que el Señor venga a demostrar de manera eficaz en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra conducta, que Él es Cristo. No alguien más en la historia. No, Él es el Señor ante quien todos los hombres se inclinarán. Él es Cristo, el eje central de toda la historia. Él es Cristo, el Señor de tu historia. Que el Señor nos ayude a través de esta enseñanza a poder considerar lo que Juan decía en el versículo 39. Escudriñan las Escrituras. Escudriñan las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y eso es lo que cada día debe moverme a las Escrituras. Descubrir más a Cristo. No es que Él está oculto, es que no lo puedo ver por mi imperfección, por mi pecado, por mi rebelión. No puedo verlo claramente. Pero a medida que voy buscándole, pidiendo a Él en su gracia, me ayude y me capacite, ese Cristo va siendo más visible. Y cuando Él es contemplado en la gloria de Dios, en las Escrituras, entonces mi vida está siendo transformada de gloria en gloria. La razón por la que muchos de nosotros tenemos una vida apática, una vida triste, a pesar de ser el Señor, la razón por la que vivimos como si no hay esperanza, la razón por la que vivimos como que si no hay una voluntad determinada y delineada por Dios para nosotros es porque necesitamos conocer y ver al Cristo de la Biblia. No un simple gurú religioso, no un simple hombre de buenas enseñanzas. No, hemos de ir a la Biblia pidiendo a Dios en su gracia nos ayude a poder contemplar en las Escrituras a Cristo. Hermanos, nada va a cambiar en nuestra vida. Nada va a cambiar en tu esfuerzo, en tu determinación, a menos que Dios te muestre a Cristo. Y te pregunto en esta noche, ¿conoces a Cristo? No estoy preguntando si conoces la historia de Cristo. No estoy preguntando si manejas alguna información acerca de la vida de Cristo. No, hermanos, en esta noche te pregunto, ¿conoces a Cristo? ¿Verdaderamente le conoces a Él? Dios quiera que tu respuesta sea sí, le conozco.
Y en ese conocerle, le amo, le anhelo, le sigo, le obedezco. Y quiero más y más de ese Cristo. Porque de eso se trata nuestra vida y el Evangelio. El Evangelio es el medio de reconciliación por el cual Dios abre nuestros ojos a las glorias de Cristo. Cuando estemos aquel día ante la presencia de Dios, Dios no nos preguntará cuánta teología o cuánta doctrina manejamos. Él preguntará, ¿conoces a Cristo? O mejor dicho, Él preguntará, ¿mi hijo te conoce? Oh, hermanos, que esa sea tu búsqueda en esta vida. Que esta sea tu anhelo cada día, comprobar que verdaderamente le conoces a Él y que Él te conoce a ti. Este es el propósito de nuestra enseñanza, desafiarnos, animarnos a ver a través de las Escrituras la gloria de Cristo. Debe ser el anhelo de la iglesia, debe ser el anhelo de cada hijo de Dios, desafiarnos mutuamente a conocer a Cristo. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué cantamos canciones del Evangelio cristocéntrica? Porque el anhelo de la iglesia, del Hijo de Dios, es de ser, dame más de Cristo. Dame más de mi Cristo. La intención de esto que comenzamos en esta noche, Cristo revelado en el Antiguo Testamento, es un poco saciar la sed del corazón del Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe anhelar de todo corazón ver a ese Cristo más y más claramente en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hermano, yo te desafío en esta noche a que podamos acercarnos a las Escrituras con ese anhelo, con ese deseo. Las Escrituras hablan de Él. Es fácil encontrarlo, es fácil detectarlo en las Escrituras porque toda la Biblia nos fue dado con ese propósito. Toda la Biblia transcurre en una misma línea de dirección y esa línea es Cristo. Anhelo de todo corazón que cada uno de nosotros pueda encontrarlo. Y en ese encontrarle habrá un regocijo inmenso en tu alma. Habrá una esperanza que nadie puede robarte. Habrá una seguridad que nadie te puede quitar y que solo Cristo puede darte. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Que nos ayude a poder avanzar en esta enseñanza y poder ser edificados en esto que es de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias por la hermosura de tu Hijo. La hermosura que por tanto tiempo ha estado oculto a nuestra vida, pero que hoy por la gracia de Dios podemos verle, podemos contemplar una verdad tan gloriosa y tan maravillosa que otros no pueden conocer. Señor, nos sentimos privilegiados, pero también nos sentimos indignos de semejante obra a nuestro favor. Que el Cristo glorioso, que el Cristo redentor, que el segundo Adán nos sea revelado a nosotros, pecadores. Oh Padre, que no seamos indiferentes a esta hermosa gracia dada en Cristo. Que Cristo no nos sea indiferente a nosotros, que podamos entender que el propósito y el fin de nuestra vida como individuos y como iglesia ha de ser conocer más y más de Cristo. Eso es lo que transforma nuestra vida, eso es lo que marcará nuestra vida por la eternidad. Oh Padre, ¿de qué sirve nuestra vida religiosa si Cristo no está en nosotros? ¿De qué sirven nuestras obras? ¿De qué sirven nuestras buenas conductas si Cristo no está en nosotros? Oh Señor, no permitas que nadie en esta iglesia y en esta noche pueda volver a su casa sin meditar en estas serias palabras. Que todos podamos responder afirmativamente que te conocemos y que eres el anhelo de nuestra vida. Señor, bendice tu palabra en esta noche. Bendice a tu iglesia congregada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.